Colombia, 15 de febrero de 1966. Un sacerdote sin sotana muere baleado en medio de la selva. Hacía apenas 5 meses se había unido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. No hay cuerpo para velar. Las Fuerzas Armadas que lo mataron se encargaron de hacerlo desaparecer. Sin embargo, cientos de personas vivan su nombre en las calles de Bogotá y lo escriben para siempre en la historia de América Latina. Acaba de nacer un mito. Camilo Torres, mucho más que un cura guerrillero. Lo que me hace fundamentalmente sacerdote es hacer que mis hermanos se amen entre sí en una forma eficaz. Y yo creo que la eficacia del amor no se logra sino con la revolución. Camilo Torres es recordado como el cura guerrillero. Para muchos es la estampa de un sacerdote con fusil grabada en una camiseta o pintada con stencil en algunas calles de América Latina. Pero ¿qué hay detrás del mito? ¿Quién fue en verdad Camilo Torres? Para entender a Camilo hay que entenderlo situado y hay que entenderlo también como el Camilo íntegro, no el cura guerrillero. Eso no lo acepto yo. Eso fue coyuntural en su vida. El Camilo es el Camilo integral, es sacerdote, sociólogo, político, revolucionario y guerrillero. Pero en todo el mundo la figura de Camilo fue a este momento un símbolo del compromiso de cristianos en la transformación más radical de la sociedad. Camilo Torres nació en una familia liberal de buena posición económica. Tuvo una educación elitista y el camino allanado para llegar a ser un abogado de renombre o un político encumbrado. Pero nadie esperaba que se hiciera sacerdote, y mucho menos uno rebelde que iría en contra de su propia clase. El papá de Camilo era ateo, un gran intelectual, un hombre muy importante, ¿no? Profesor universitario y eso te indica que su categoría económica no era muy alta. Y Isabelita, la esposa, era católica, a la costumbre de la época, ¿no? Pero muy crítica, muy radical, liberal. Camilo pues, resolvió ser sacerdocio después de unos retiros con unos padres dominicos y le dice, creo que fue a Villar Borda. Esa es la única persona que le cuenta que se va para Chiquinquirá y Villar Borda lo lleva hasta la estación de la Sabana y le avisa a Isabel Restrepo que se iba para Chiquinquirá. Isabel llamó al papá, ellos estaban separados y se fueron los dos y lo bajaron del tren y le decían que no se podía ir para ese convento, ¿no? Que si quería entrar al seminario aquí lo respaldaban, pero que a Chiquinquirá por nada del mundo. Me fui a la casa, corriendo a la casa de Camilo a ver qué había pasado. Y ahí lo encontré porque parece que su madre lo había capturado en la estación. Como se capturaban en esa época las novias que se fugaban con el novio. Y cuando tuve una oportunidad de quedarnos solos, le pregunté, oye, Camilo, ¿dónde te salió esto de meterte a curas? El viejo, esta es una vocación muy antigua y muy secreta que ha ido madurando poco a poco. La vocación sacerdotal de Camilo Torres surgió en un país convulsionado por las luchas sociales y políticas de la primera mitad del siglo XX. La historia colombiana se iba a partir en dos en 1948 con el asesinato del político liberal Jorge Eliezer Gaitán. Un crimen que dio origen a una de las revueltas más trágicas de Colombia, el Bogotazo, y a uno de sus periodos más sangrientos, conocido como la violencia. El asesinato de Gaitán fue, desde mi punto de vista, una tragedia de la cual no nos hemos recuperado hasta ahora, porque Gaitán había logrado llevar a una política de empoderamiento del pueblo. Eso es lo esencial del gaitanismo. Camilo Torres vivió parte de este sangriento periodo de la historia colombiana en el Seminario de Bogotá, primero, y luego en la Universidad de Lovaina, en Bélgica,
en donde comenzó a modelar algunas de las ideas que poco tiempo después intentaría llevar a la práctica. Fue invitado al seminario para dar una conferencia sobre sociología de la religión. Y al final, después de la conferencia, Camilo me pidió si yo podía regresar otro día al seminario para tener una reunión con un pequeño grupo de seminaristas que se interesaban a los problemas sociales. Y cuando he visto el interés que Camilo tenía para estos problemas, he propuesto a Camilo de venir a Lovaina para estudiar la sociología. En Lovaina había cosas interesantes. Seguro, doctrina social de la Iglesia, clásica, pero más radical. Segundo, un buen curso sobre el marxismo. Nosotros tomábamos la opción de ir a un sitio específico 1 o 2 veces por mes para poder cotejar lo que se nos enseñaba en el aula con la realidad. Camilo escogió las minas de carbón en Lieja. Eso fue muy importante porque fue un primer contacto con una realidad obrera. En las vacaciones nosotros íbamos a París a conocer un poco más los sacerdotes obreros, al abate Pierre de los Chiffonniers de Maús. Todo eso influyó mucho en Camilo en esa época. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Camilo regresó a Colombia en 1959, el año en que se produjo una de las revoluciones que poco tiempo después lo conduciría a la selva. El 1 de enero, un grupo de rebeldes cubanos, comandados por Fidel Castro, había logrado deponer al dictador Fulgencio Batista y dio comienzo a un nuevo modelo de país en América Latina. Fue nombrado capellán en la universidad, que en ese entonces, y creo que ya no, pero entonces había una capellanía católica en una universidad nacional. No había para los judíos sinagogas ni para los musulmanes, pero para Camilo fue muy importante, tanto por el contacto con los estudiantes como con la Facultad de Sociología, que en ese momento no existía. Camilo funda la Facultad de Sociología en el 59. Y yo digo, bueno, ahora sí voy a estudiar Sociología, y ahí es donde entro. Y Camilo nos dice a los estudiantes, los que quieran se van conmigo a Tunjuelito, porque Camilo tenía la idea de un trabajo con la gente, en los barrios. Él no se quedaba solo en la academia. Íbamos hacia las 5 o 6 de la tarde a hablar con gente del pueblo y a veces por las mañanas a tomar muestras de agua porque el agua que les estaban mandando era de muy mala calidad. Y yo, que estudié microbiología, le podía hacer esos análisis aquí en la universidad. Veníamos de la violencia del 48 y migró mucha gente por la violencia que fueron a poblar estos barrios. Pero como eran montañas de greda, esa gente que era sin cualificación, campesinos pobres, se metieron en esas montañas a hacer ladrillo por métodos artesanales. Y realmente era un método esclavista. Mira, quien cargaba los ladrillos eran los niños, desde los 4 o 5 años. Camilo Torres comenzó a acercarse a la realidad y al mismo tiempo se distanció de la jerarquía de la Iglesia. Los choques con el cardenal y arzobispo de Bogotá, Luis Concha Córdoba, se hicieron frecuentes e inevitables. Para entender al sacerdote Camilo hay que entender que era un sacerdote en una iglesia muy tradicional, de las más tradicionales de América Latina. Una iglesia en la que los jerarcas estaban insistiendo mucho en que el sacerdote tenía que ser apolítico, que no se podía meter en política. ¿Por qué? Porque había pasado una época nefasta en Colombia en la que los sacerdotes estaban aliados con el Partido Conservador y llegaron al extremo de predicar que matar liberales no era pecado. Entonces, como una especie de salir de ese extremo, se fueron al otro extremo de decir que el sacerdote no puede intervenir en política. Yo pienso que Camilo fue tolerado viniendo de Lovaina, que consideraba a este momento como una
universidad católica con una gran tradición del catolicismo social y por otra parte Camilo siendo también de una familia de un cierto nivel social. Después evidentemente las cosas cambiaron. Camilo condenaba las injusticias y la opresión cada vez con más fuerza y defendía una idea del amor que marcó su camino y la de muchos de sus estudiantes colombianos. Hay otro principio fundamental para Camilo como sacerdote y como cristiano, que es lo que él llama el amor eficaz. Él dice que amar al prójimo no es simplemente de palabra, sino que para él el amor al prójimo tiene que expresarse en el compromiso con los sectores populares para lograr que estos sectores populares puedan tener una vida digna en una sociedad más justa. La palabra amor eficaz significaba que sí, para transformar las sociedades había una base, una raíz cristiana del amor del otro, pero que debe ir hasta el fondo de la transformación de la sociedad y no solamente un amor individual, del amor del próximo, de persona a persona. Era un poco un principio de una teología de la liberación, ¿no? Que no existía todavía como tal, pero que era de la misma línea. El amor eficaz es el compromiso de verdad con el resto de la humanidad, ¿no? El servicio, es más que todo el servicio. Desde sus trabajos de sociólogo en la universidad o desde sus misas, Camilo sostenía un discurso político que se oponía abiertamente a todas las estructuras conservadoras. Quand je me suis rendu compte qu'en Colombie, on ne pouvait pas réaliser l'amour au prochain simplement par la bienfaisance, mais qu'il fallait changer la structure politique, économique et sociale du pays, alors j'ai vu que l'amour au prochain était très lié a la revolución. Veníamos de una etapa de violencia y de sectarismo liberal conservador impresionante, en donde la Iglesia Católica fue copartícipe de la violencia conservadora contra los liberales, contra los comunistas, contra las diferentes expresiones populares de reivindicaciones elementales, porque aquí no había ni derechos elementales. Entonces, esa coyuntura tan desfavorable, digamos, para poder reivindicar los derechos simplemente por las vías legales, por las vías pacíficas, agudizó todas las condiciones para que finalmente se pensara en los sectores estudiantiles en general y en muchos sectores populares que la única posibilidad de cambio aquí en Colombia era siguiendo el ejemplo de la Revolución Cubana. En ese ambiente que existía de bastante radicalidad, Camilo representaba para los estudiantes como una ventana al cielo. En 1962, luego de que sus alumnos de la Facultad de Sociología lo propusieran como rector por su adhesión a una huelga de estudiantes, el cardenal decidió relevarlo de sus funciones de capellán de la universidad y enviarlo a la parroquia de la Veracruz, en donde suponía que sus discursos perderían fuerza. Pero aquí había una iglesia conservadora, tradicional, represiva, que fue la eterna enemiga de Camilo. Camilo empezó diciendo, que es una frase muy conocida de él, ustedes creen que el hambre es mortal, yo les digo, el hambre es mortal. Y rompió con la iglesia, había un monseñor Concha, que fue su eterno perseguidor, y lo sacaron de la docencia, porque él defendió a estudiantes que habían muerto. Lo mandaron de coadjutor, creo que se llama eso, a la Veracruz, que era como un ayudante del párroco. Y le dieron una función de escritorio y de confesionario. Fue tal vez la única vez que yo vi llorar a Camilo, cuando me dijo, yo no sirvo para vivir en un escritorio y confesando beatas. Para eso no entré yo al sacerdocio. Entre el Camilo sociólogo y el Camilo sacerdote, el cardenal prefirió al sociólogo. En 1964, lo despidió de su puesto de vicario coadjutor de la parroquia de la Veracruz, pero le permitió regresar a la facultad como profesor asociado. Sin embargo, Camilo empezó a comprender que los cambios sociales que anhelaba estaban todavía muy lejos. Poco a poco ha visto que era necesario de ir más en profundidad
en el análisis de la sociedad y que también mucho más allá que el trabajo social clásico de la Iglesia. Y así, finalmente, descubrió que las estructuras sociales, tales como estaban, eran el obstáculo mayor a la transformación de la sociedad en función de una visión cristiana. Mientras Camilo Torres buscaba un modo de transformación social eficaz, en Colombia ya se habían formado algunos grupos guerrilleros de orientación marxista y el Partido Comunista ganaba terreno en los sectores campesinos. En muchos aspectos de la actividad social y política de los comunistas tenemos una colaboración franca con sacerdotes, bien sea en el movimiento campesino, en el movimiento obrero, en sectores de la cultura. Es un hecho real que cada vez hay más afinidades prácticas entre los comunistas y los sacerdotes llamados rebeldes. Él tenía dos cosas. Primero, un conocimiento relativamente bueno de los fundamentos del marxismo. Y segundo, una cierta visión de la realidad donde un enfoque de tipo marxista se había desarrollado, pero no tanto desde un punto teórico que desde un punto de vista de la práctica inmediata, de los sindicatos, de las luchas sociales, etc. Y estos dos aspectos, me parece, lo ayudaron después a desarrollar un punto de vista más radical. Yo creo sinceramente que entre el marxismo y el cristianismo hay una serie de puntos comunes, tanto desde el punto de vista económico, social y político, como aún desde el punto de vista filosófico. Camilo ya parecía simpatizar con la guerrilla, pero aún faltaba un intento más antes de que esa simpatía se transformara en adhesión directa y en participación. Llegó a la conclusión que era necesario reagrupar todas las fuerzas de izquierda, desde los socialcristianos radicales hasta el Partido Comunista, y tratando de reunir eso en un frente para justamente construir una fuerza suficiente para transformar las estructuras políticas. Camilo es un convencido de que la única posibilidad de lograr un cambio radical en Colombia es con la unión de todos los sectores populares y con la unión de todos los sectores revolucionarios. Quiso unir todo, porque aquí la izquierda nunca se ha unido, siempre ha estado como enfrentándose, y él quiso unir esa izquierda en un frente unido del pueblo. Y él siempre hablaba de que eso era ya, que era para allá, que había que prepararse ya para tomar el poder. En 1965, poco después de la formación del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, Camilo se decidió por la vía política y convocó a la formación de un frente de izquierda, el Frente Unido. Pero para la jerarquía eclesiástica, política y religión no eran compatibles. Un día estábamos en clase y nos dice: muchachos, voy a leer mi proclama política. Ahí frente a la Facultad de Sociología, y lee su proclama política. Y como lo persiguió tanto la iglesia, deja la sotana y empieza la campaña política. Yo iba a llevarles el mercado a la 34, al apartamento donde vivían, y Camilo subía a pie, agachado. Entonces le pité, le dije: Torres, y vi que venía llorando. Entonces se subió al carro y me contó que el cardenal le había dicho que si él no le pasaba esa carta, no le firmaba eso, al día siguiente lo excomulgaba. Pues ante esa situación tuvo que firmarlo. Pour ne pas entrer en conflit avec la discipline ecclésiastique, alors j'ai demandé de quitter la discipline, de quitter les lois disciplinaires ecclésiastiques. Mais je me considère encore prêtre jusqu'à l'éternité. El cardenal no aceptó. Entonces, a Camilo no le quedó otra opción sino pedir su reducción al estado laical. Y él invocaba un principio que era el principio de subsidiariedad. O sea que, como los laicos no los veía él comprometerse en un proceso de reforma revolucionario, él quería liderar ese movimiento.
¿no? Y entonces se metió más de lleno en política. Ya como líder político, Camilo recorrió todo el país llamando a la abstención para las elecciones presidenciales de 1966 y publicó sus proclamas en el semanario del Frente Unido, que apenas salió a la calle, agotó una edición de 50.000 ejemplares. Camilo tiene que viajar a Lovaina a sustentar su tesis de doctorado y cuando regresa de Lovaina, los estudiantes lo reciben en el aeropuerto, lo traen aquí a la Universidad Nacional y desde un balcón él se dirige a los estudiantes y hace la propuesta del Frente Unido. El país se había metido en una guerra con 300.000 muertos por liberales y conservadores y llegaba un sociólogo, sacerdote, con un lenguaje distinto, a hablar a la gente con otro discurso, un discurso en que hablaba de que la gente pensara, analizara la situación. Mientras recorría el país y era aclamado en cada ciudad de Colombia, Camilo Torres también recibía amenazas y hasta fue encarcelado durante 3 días en Medellín. Él iba en todo el país y encontraba mucha respuesta, pero es precisamente su éxito que provocó la reacción muy fuerte. Y al final me acuerdo cuando he discutido con él en el año 65, hubo un momento que no podía dormir 2 noches en el mismo lugar. Se quedó solo, empezaron a amenazarlo y lo obligaron a irse. Empieza él a ver la posibilidad de vincularse a alguna organización armada. En octubre de 1965, el sacerdote revolucionario pasó de una exposición pública permanente a un silencio total. Nadie sabía dónde estaba, aunque algunos podían intuirlo. Un año antes, un grupo de estudiantes universitarios había formado el Ejército de Liberación Nacional, una agrupación armada inspirada en la Revolución Cubana y a la que se unirían luego varios sacerdotes. En ese momento, la organización que tiene, digamos, como más trayectoria y arraigo campesino es las recién creadas FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que anteriormente eran autodefensas campesinas. Él acude al Partido Comunista para decirle que él quiere vincularse al movimiento guerrillero. Y Gilberto Vieira le dice que olvídese de esa idea, usted no tiene nada que ir a hacer allá. A usted lo necesitamos es acá. Entonces, Camilo desiste pues de esa posibilidad y se decide por incorporarse al Ejército de Liberación Nacional. El 7 de enero de 1966, Camilo publicó una proclama en la que informó que se había unido a las filas guerrilleras del Ejército de Liberación Nacional y convocó a los colombianos a levantarse en armas contra la oligarquía. Me he incorporado al Ejército de Liberación Nacional porque en él encontré los mismos ideales del Frente Unido. Encontré el deseo y la realización de una unidad por la base campesina, sin diferencias religiosas ni de partidos tradicionalistas. En las últimas conversaciones que he tenido con Camilo, he tenido la impresión que para él no era la convicción que teóricamente la vía armada era la única vía para cambiar las sociedades, sino que llegó a la conclusión que todas las otras vías estaban cerradas por la fuerza del sistema mismo y que de un punto de vista práctico la única salida que existía era eso. Él decía que nunca las clases poderosas iban a entregar el poder por las buenas. Él decía, mire, nunca esa clase burguesa terrateniente va a entregar el poder por las buenas, nunca. La única forma es, pues, tomarse el poder. Je crois que d'abord la révolution doit avoir pour but la prise du pouvoir par la clase populaire. Camilo Torres no pudo ver cumplido su sueño revolucionario. El 15 de febrero de 1966, apenas 5 meses después de haberse instalado en el monte,
el sacerdote guerrillero fue alcanzado por una bala en su primera acción armada contra el ejército colombiano. Cuando supimos la noticia de la muerte, fue un golpe terrible para nosotros. Fue muy doloroso ver una persona que fue una esperanza para Colombia, sociólogo cristiano, que habría una nueva vía en Colombia para esta violencia. Tenía 37 años cuando murió. Fue una pérdida demasiado grande. Ay, me enteré un día hacia las 2 de la tarde. Llegué a la casa y me sacaron la prensa y mostraron la foto de Camilo Torres. Camilo Torres ha muerto. Para mí fue un impacto muy fuerte, pero yo lo esperaba. Medio siglo después de su muerte, el cuerpo de Camilo Torres sigue desaparecido. Su memoria, en cambio, vive en toda América Latina. Él tenía siempre como la idea del sacrificio, porque él decía hasta la muerte, era como esa... Y realmente sacrificó su vida por ese sueño. Siempre he pensado también que un Camilo vivo habría sido mejor que un Camilo muerto. Nosotros iremos por la unión de la clase popular hasta la muerte. Nosotros iremos por la organización de la clase popular hasta la muerte. Y nosotros iremos hasta la toma del poder por parte de la clase popular hasta la muerte. Donde cayó Camilo nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por un fusil. Camilo Torres muere para vivir. Y cuando ellos bajaron por su fusil, descubrieron que el pueblo tiene 100.000 Camilos prontos a combatir. Camilo Torres muere para